Muy buenas tardes. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy correspondiente a la asignatura de comparación de lenguajes. Para ello vamos a ver el siguiente tema que está relacionado a los elementos de los lenguajes de programación. Vamos a hacer una revisión más o menos detallada de los elementos que se consideran en un lenguaje de programación cuando se los diseña. Hablamos de elementos relacionados a la abstracción y generalización, los tipos de datos que van a soportar, las expresiones, las estructuras del control y cómo manejan los subprogramas. ¿Ya? Entonces vamos a empezar con el primer tema, que es la abstracción y generalización. La capacidad de abstraer y generalizar es una parte esencial para cualquier actividad intelectual. La abstracción y la generalización son la base de las matemáticas, la filosofía, y también son muy importantes en informática. Seguramente ustedes no han dejado de escuchar lo que es abstracción y generalización, principalmente desde que se han visto la programación orientada a objetos, ¿no? Una programación orientada a objetos donde sus conceptos fundamentales estaban relacionados a la abstracción y otros relacionados a la generalización o herencia, ¿no? La importancia de la abstracción se deriva de su capacidad para ocultar detalles que son irrelevantes y del uso de nombres para diferenciar objetos, ¿no? Como ustedes ya lo conocen. Los lenguajes de programación proporcionan abstracción a través de procedimientos, funciones, módulos, ¿no? Que permiten al programador distinguir entre lo que hace un programa y cómo se implementa. Entonces, estamos hablando de la abstracción como esa capacidad para referenciar objetos, ¿no? Utilizando procedimientos. Un procedimiento o una función tiene un nombre de función, un nombre de procedimiento que va a permitir invocar, ¿no? a esa función, a ese procedimiento para que realice algo, ¿no? Y también los módulos cuando hablamos de la programación modular. No menos importante es la generalización. Mientras que la abstracción reduce la complejidad al ocultar detalles que son irrelevantes, la generalización va a reducir la complejidad desde emplazar múltiples entidades que realizan funciones similares con una sola construcción, ¿no? Vamos a generalizar un comportamiento que pueden tener varias entidades a una sola, ¿no? A una sola. Los lenguajes de programación proporcionan generalización a través del uso de variables, la parametrización, la genericidad y los polimorfismos. La generalización, por lo tanto, es fundamental en la construcción de programas. No estamos hablando simplemente, recuerden que cuando hablamos de lenguajes de programación, no estamos hablando simplemente de lenguajes de programación orientados a objetos, sino estamos hablando de lenguajes de programación de manera general, ¿no? Ah, se pone el énfasis en las similitudes que existen entre objetos, por lo tanto, seguimos hablando de la generalización, por lo tanto, ayuda a gestionar la complejidad, reuniendo a los individuos en grupos y proporcionando un representante que se puede utilizar para especificar a cualquier individuo del grupo, que es la idea fundamental de la generalización. A menudo, la generalización y la abstracción se utilizan juntas. Las abstracciones se realizan mediante la parametrización para brindar mayor utilidad. En la parametrización, una o más partes de una entidad se reemplazan con un nombre que es nuevo para la entidad. El nombre se utiliza como parámetro, ¿no? Básicamente, si ustedes piensan, estamos hablando de una función o de un procedimiento. Cuando se invoca la abstracción parametrizada,
estamos hablando de una abstracción que puede ser una función, un procedimiento, un módulo, y estamos diciendo parametrizado, ¿no? Parametrizado, que se van a reemplazar a través de un nombre, ¿no? Eh, Cuando se invoca la abstracción parametrizada, se invoca como un enlace del parámetro a un argumento, ¿no? Un argumento de la función o del procedimiento. Cuando una abstracción está completamente parametrizada, todas las variables libres están vinculadas a parámetros, ¿no? Todas están vinculadas a algún parámetro dentro de esa función o procedimiento. La abstracción puede entenderse sin mirar más allá de la abstracción, eso quiere decir, ¿no? Cuando hablamos de parámetros que se envían a través del nombre de una función o procedimiento. La abstracción y la generalización dependen del principio que se denomina principio de transparencia referencial, ¿no? ¿En qué consiste este? Lo vamos a ver. Este principio de transparencia referencial quiere decir el significado de una entidad no cambia cuando una parte de la entidad se reemplaza por una parte igual, ¿no? Entonces, ese es el principio de la transparencia referencial. Cuando nosotros referenciamos a través de una abstracción parametrizada, una abstracción, una función, un procedimiento, un módulo que tiene parámetros, cuando nosotros utilizamos eso, decimos el significado de una entidad no va a cambiar cuando una parte de la entidad se reemplaza por una parte que es igual, ¿no? Básicamente, eso ocurre cuando nosotros trabajamos con funciones, con procedimientos, con módulos. Hablemos ahora en particular de la abstracción. El principio de abstracción. Una abstracción es una entidad con nombre que puede invocarse mencionando ese nombre. Por eso decíamos, un ejemplo de una abstracción es una variable, ¿no? Es bien sencillo, ¿no? Dar un nombre a un objeto, cuando nosotros damos nombre a un objeto, da permiso para sustituir el nombre por la cosa nombrada. Nos vamos a sustituir, o viceversa. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos asignándole a una variable, por ejemplo, un valor. En lugar de hablar del valor, cada vez vamos a utilizar el nombre, ¿no? Esto nos va a evitar cambiar el significado. Para eso podemos utilizar esta notación. Esta notación, nombre y abstracción, ¿no? Esta notación usualmente nos permite trabajar desde cualquier función, procedimiento, módulo, y tiene diferentes notaciones dependiendo del lenguaje de programación. Para denotar el enlace o ligadura de un nombre a una abstracción, la abstracción permite el reconocimiento y eliminación de subexpresiones comunes, como en el siguiente ejemplo. Aquí nosotros vemos que esta es una expresión común en ambos paréntesis. Y podemos decir que esto es exactamente igual que decir A por A, donde, como ustedes ya se han dado cuenta, A es igual a X más Y menos Z, ¿no es cierto? Sí. Entonces, esto es más o menos, como ustedes se han dado cuenta, este ejemplo motiva el uso de funciones y procedimientos en lenguajes de programación. Por eso, en la definición de una función decimos, una función devuelve el valor en el nombre de la función, ¿no? Y ese valor se almacena como una variable, ¿no? En algún lugar. En cambio, el procedimiento, nosotros habíamos hecho un procedimiento, es cuando hablamos del procedimiento,
hablamos de que es una instrucción, es una expresión por sí misma, ¿no? Y no es parte de alguna otra instrucción, no es una instrucción por sí misma. Eso ocurre cada vez que hablamos de funciones y procedimientos. Es algo que probablemente lo venimos repasando desde IMSS 111. Además de nombrar y sustituir, hay un tercer aspecto que es importante de la abstracción. Es que la abstracción está encapsulada. ¿Qué quiere decir encapsulada? Que se ocultan los detalles de la abstracción para que el nombre sea suficiente para representar a la entidad. Obviamente, cuando tenemos una función o un procedimiento en una abstracción, nosotros decimos, no vemos cómo funciona, qué es lo que hace la función o qué es lo que hace el procedimiento. Lo que vemos es el resultado, ¿no es cierto? Por eso decimos esa abstracción está encapsulada, es decir, se ocultan los detalles de la abstracción para que el nombre sea suficiente para representar a la entidad. Ahora, cuando se habla de abstracción podemos tener objetos que son completamente abstractos o no. Se dice que un objeto es completamente abstracto si puede entenderse sin referencia a nada externo al objeto. Es decir, cuando nosotros decimos que es completamente abstracto, decimos que se entiende sin referirse a nada externo. Está completamente encapsulado y cuando está encapsulado, nosotros no podemos utilizar o comprender de otra forma de la que no sea definido previamente. Es básicamente la idea de la abstracción, ¿no? De ahí deviene, cuando se trabaja con lenguajes orientados a objetos, también la abstracción y encapsulamiento, ¿no? Que son particulares de la orientación a objetos, pero como ustedes en este momento lo están viendo, se puede utilizar para cualquier lenguaje de programación. Ahora, cuando estamos hablando de una abstracción, como una función, un procedimiento o un módulo, hay algo que es muy importante que está relacionado al enlace o ligadura. Como ustedes ya se dan cuenta, el concepto de enlace es común a todos los lenguajes de programación. Un enlace es una asociación de dos entidades. Con un enlace lo que asociamos son dos entidades. Los objetos que pueden estar enlazados a identificadores se denominan ligados del lenguaje. Los enlazables pueden incluir valores primitivos, valores compuestos, referencias a variables, tipos de acciones ejecutables. Entonces, cuando estamos hablando de un enlace, o estamos hablando de una ligadura, que es la otra forma en que se lo traducen muchos libros, estamos hablando de que estos pueden tener valores primitivos. Los valores primitivos son los que define de manera primitiva cualquier lenguaje de programación, como un entero, como la coma flotante, como el decimal, como el carácter, por ejemplo, ¿no? Valores compuestos que pueden estar relacionados también, dependiendo del lenguaje de programación, a un objeto o a una estructura. Recordemos que las primeras versiones de C manejaban en lugar de objetos estructuras, ¿no? Con struct. También hablamos de referencias a variables, que son básicamente punteros, ¿no? Una referencia a una variable es un puntero, y ahí estamos hablando de un paso de parámetros por valor o paso de parámetros por referencia. Si bien la ligadura ocurre en las definiciones y declaraciones, también ocurre en los niveles de máquina virtual y hardware. Recuerden que cuando hablamos, y de eso más o menos es su tarea, cuando están haciendo ustedes alguno de los elementos para un compilador, desde un analizador sintáctico, etcétera, cuando hablamos de un lenguaje de programación, tenemos que hablar de que este lenguaje de programación
tiene que considerar por lo menos 3 cosas: el hardware, el software y el tiempo de ejecución. Eh, ¿Por qué el tiempo de ejecución? Porque dependiendo si es un compilador o si es un intérprete, dependiendo del traductor que va a utilizar, entonces esto va a hacer que sea diferente su manejo. Evidentemente el hardware y evidentemente el software. Son 3 elementos muy importantes. Y aquí hablamos de un paradigma, que es la programación imperativa, que la vamos a analizar más adelante. Se caracteriza por permitir que los nombres se unan sucesivamente a diferentes objetos. Esto se logra mediante la declaración de asignación. Ahí estamos hablando del signo igual, o cuando se habla de pseudocódigo o diagrama de flujo, la asignación, ¿no? Un nombre de un objeto, ¿no? Esta flecha de asignación, ¿no? Eh, es más o menos la idea, que significa dejar que el nombre represente el objeto hasta nuevo aviso. ¿Eso qué quiere decir? Que A va a representar a este objeto hasta un nuevo aviso. ¿Por qué? Porque más adelante podemos asignarle a este valor otro nombre de objeto. Digamos, este era objeto A, y aquí abajo podemos utilizar un objeto B, ¿no? Por eso dice hasta nuevo aviso. En otras palabras, y ahí viene el concepto de reasignación, hasta que se reasigne. Esto contrasta con los paradigmas de programación funcional y lógica, en los que los nombres no pueden reasignarse. Ahí estamos hablando de que no existe esta reasignación. Una variable, un nombre de un objeto, por ejemplo, se va a utilizar a lo largo de todo el programa, ¿no? Entonces, eso ocurre. Por tanto, los lenguajes de estos paradigmas a menudo se denominan lenguajes de asignación única. Recuerden, cuando hay una reasignación, asignación se puede asignar de varios valores a una variable, por ejemplo, o un nombre de función, como estábamos viendo, en la programación imperativa, ¿no? Esto es propio de la programación, del paradigma de programación imperativa. ¿Ok? Hablemos ahora de la generalización. Hay que recordar también que todo el aspecto de un lenguaje de programación tiene un trasfondo matemático muy fuerte, ¿no? Y sin embargo, nosotros solamente vamos a ver solamente el tema de generalización y abstracción, utilizando algunas ideas matemáticas. Después, todo lo demás, vamos a utilizar algunos conceptos o ideas que son más fáciles de entender, pero que nos van a explicar de alguna manera cómo funciona todo lo que estamos viendo. Para hablar de la generalización, tenemos que primero tocar el principio de generalización. Una generalización es una entidad que puede elaborarse tras la invocación, tras de que se ha invocado. La generalización permite el uso de un solo patrón. Esto es un concepto muy importante para representar a cada miembro de un grupo. Para eso vamos a utilizar la notación lambda x punto b', ¿no? Para denotar, ¿qué estamos denotando? La generalización del objeto B, donde X se llama parámetro, B' es el objeto B, con X reemplazando cualquier número de ocurrencias de alguna parte de B por X. Se dice que el parámetro X está ligado en la expresión, pero libre en B', y se dice que el alcance de X es B'. El símbolo lambda es un cuantificador. Los cuantificadores introducen variables en objetos. Entonces, más o menos, si nosotros tuviéramos que hablar de la lógica proposicional, de la lógica con cuantificadores universales o existenciales, diríamos, para todo X que está en una expresión, se va a reemplazar
cualquier B, y va a producir un B'. Es más o menos, por eso los cuantificadores tienen que ver con lambda, eso es lo que estamos diciendo, ¿no? Por eso decimos, esta es una generalización, donde este parámetro X es el que va a reemplazar a todas las apariciones de B, ¿no? Por X, lo que va a producir un B', que es la generalización. Y este cuantificador, que como ustedes ya se dan cuenta, puede ser un cuantificador existencial o un cuantificador de, universal, ¿no? Para todo X que ocurre. Es más o menos la idea. La generalización a menudo se combina con la abstracción y toma la siguiente forma. Aquí, ¿qué estamos diciendo? P de X, dos puntos B. P es el nombre y X es el parámetro. Y B es la abstracción. La invocación de la abstracción, entonces, va a tomar ahora la forma PDA. Esta es una, claramente, para todos ustedes, esta ya es la idea de una función. ¿No ve? ¿Sí? Esta función, este procedimiento, que tiene un nombre y que tiene un parámetro. Este es el nombre y este es el parámetro, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa es la invocación de una función. Este parámetro o argumento, ¿no? Donde P es el nombre, ya se llama el argumento, el parámetro que estamos enviando, cuyo valor se sustituye por el parámetro, ¿no? Es lo que estábamos diciendo. Tras la invocación de la abstracción, el argumento está vinculado al parámetro. La mayoría de los lenguajes de programación, hasta nuestros días, permiten una forma implícita de generalización, en la que se pueden introducir variables sin proporcionar un procedimiento de invocación que reemplace el parámetro con un argumento. Entonces, en ese caso estamos hablando de que se necesita el principio de generalización, va a depender de un principio de analogía. Este principio de analogía nos dice, cuando hay una conformación en el patrón entre dos objetos diferentes, los objetos pueden ser reemplazados con un solo objeto parametrizado para permitir la reconstrucción de los objetos originales. Entonces, ahí estamos hablando de la reconstrucción a partir de un objeto que está completamente parametrizado. En el principio de analogía, que esta es la parte importante, es el principio de analogía que permite la introducción de una variable para representar un elemento arbitrario de una clase. El principio de generalización no impone restricciones sobre los parámetros o las partes de una entidad que pueden parametrizarse. Tampoco lo hacen los lenguajes de programación, debido a cual al principio de parametrización, que dice que un parámetro de un genérico puede ser de cualquier dominio. Eh, Ahí ya seguramente vamos a ir hablando de la generalización, principalmente de un principio de polimorfismo, ¿no? ¿Sí? Podemos tener P de A y nosotros decimos que A puede pertenecer a los enteros, si quieren enteros positivos, o A puede pertenecer a los reales, ¿no? Entonces eso se refiere, ¿no? Cuando un parámetro de un genérico puede ser de cualquier dominio. Y estamos empezando a utilizar el principio de generalización y el principio de analogía, ¿no? Para representar esto. Otro de los elementos, además de la abstracción y la generalización, que tienen que estar presentes en el diseño de cualquier lenguaje de programación, está en relación a la sustitución. Si ustedes se han dado cuenta, para que la abstracción y la generalización
funcionen dependen de la sustitución, ¿no? Eso es innegable, ¿no? Estamos hablando de eso. El vínculo entre los dos se captura en el siguiente principio, que es el principio de correspondencia, para todos los lenguajes de programación en general. Claro que cuando hay que hacer alguna excepción, por ejemplo, cuando hablamos de que vamos a, por ejemplo, asignar, utilizar el enlace o la ligadura para hacer unas de asignación, estamos hablando en particular de lenguajes imperativos, no así de los lenguajes declarativos, como los paradigmas lógicos o funcionales que tienen una asignación única, habíamos dicho, ¿no? Eso es algunas cosas que estábamos mencionando. Entonces, ¿en qué consiste este principio de correspondencia? Los mecanismos de vinculación de parámetros y los mecanismos de definición son equivalentes. ¿A qué nos referimos? Justamente lo siguiente. El principio de correspondencia es una formalización de ese aspecto del principio de abstracción que implica que la definición y la sustitución están íntimamente relacionadas. ¿Cómo vamos a utilizar? Aquí estamos diciendo que la sustitución se da cualquier valor de x por a en una expresión e. La sustitución de x por a en e. La notación se lee como e de xa es la expresión obtenida de e reemplazando todas las apariciones de x con a, ¿no? Es un principio. Recuerden que este principio es el principio de correspondencia que le da idea a la generalización. Cuando utilizábamos lambda de x, vamos a reemplazar x punto por todas las apariciones de b, lo que nos va a dar como resultado un b prima, ¿no? Es lo que estábamos hablando, ¿no? Es el principio de sustitución. Por último, la abstracción y la generalización proporcionan un poderoso mecanismo para el desarrollo de programas. La generalización proporciona un mecanismo para la construcción de subexpresiones comunes y la abstracción un mecanismo para la factorización de subexpresiones comunes. Entonces, estamos diciendo que con la generalización vamos a construir subexpresiones que son comunes, porque se están generalizando. Y con la abstracción vamos a factorizar los valores de esas expresiones comunes. Es básicamente ese hecho. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Recuerden que estamos hablando de los elementos de los lenguajes de programación. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos viendo aquellas cosas que son importantes, aquellas cosas que se tienen que considerar cuando se van a diseñar lenguajes de programación y que para nosotros es importante conocerlas para entender cómo funciona cada uno de estos lenguajes, ¿no? Al menos desde la perspectiva de los paradigmas imperativos, los paradigmas declarativos. En el paradigma imperativo tenemos los paradigmas procedurales o orientados a objetos. En el paradigma declarativo tenemos los paradigmas lógico, funcional, ¿no? Que es básicamente lo que habíamos ya analizado en el primer capítulo. ¿Alguna pregunta? Muy bien, entonces podemos en este momento revisar los tipos de datos que se consideran cuando se van a diseñar un lenguaje de programación, ¿no? Recordemos que no todos los lenguajes de programación tienen los mismos tipos de datos, pero podemos hablar de ellos. Un tipo de datos define una colección de valores y un conjunto de operaciones que se pueden realizar o que están predefinidas sobre esos valores. Eso es lo que estamos diciendo, ¿no? Recuerden que cuando hablamos de tipo de dato, no solamente es un valor, sino la operación que se puede realizar sobre ese valor. Los programas de computadora producen resultados manipulando datos. Eso es bien natural y eso lo sabemos siempre.
Un factor importante para determinar la facilidad con la que pueden realizar esta tarea es que también los tipos de datos disponibles en el lenguaje que se utiliza coinciden con los objetos en el mundo real del problema que se está abordando. Por ejemplo, nosotros al momento de diseñar un lenguaje de propósito general, definitivamente tendríamos que considerar una colección de valores relacionadas a la coma o al punto decimal, ¿no? Para manejar números reales, porque son probablemente, este lenguaje lo vamos a utilizar para realizar cálculos numéricos. Si nosotros estuviéramos utilizando solamente proposiciones como parte de una lógica proposicional, una lógica de predicados, donde en la lógica de predicados nosotros estamos manejando otro tipo de elementos. Entonces diríamos sencillamente que no es necesario, ¿no? Un tipo de valor real o entero, ¿no? Pues, probablemente con un tipo booleano sería más que suficiente. Entonces, eso es lo que estamos diciendo, ¿no? Ah, por lo tanto, es fundamental que un lenguaje admita una colección adecuada de tipos y estructuras de datos, ¿no? Eso es sumamente importante. Hay varios usos de un sistema de tipos de un lenguaje de programación. Estamos hablando de tipos de datos, ¿no? El más práctico de ellos es la detección de errores. Un segundo uso es la asistencia que proporciona para la modularización del programa. Y otro uso de un sistema de tipos es la documentación. Entonces, nosotros cuando manejamos diferentes tipos de datos, lo que estamos hablando es probablemente de determinar los errores, ¿no? Errores que tienen que ver con la asignación de un valor numérico, de un valor entero a uno real o de uno real a un carácter o cadena o algo por el estilo, ¿no? Entonces es algo que más o menos estamos pensando. Luego hablamos de que también nos va a ayudar mucho para el tema de modularizar, ¿no? La modularización de un programa. Cuando hablamos de la modularización de un programa, estamos diciendo que estos programas, ya sean funciones o procedimientos o módulos, deberían devolver un valor, por ejemplo, si es una función, en el nombre de la función, un valor entero, un valor eh, real, de punto flotante u otro, ¿no? Entonces, eso es más o menos la idea. Y por último, simplemente para documentar, ¿no? En función de lo que está ocurriendo. Las declaraciones de tipo en un programa documentan información sobre sus datos, eso también lo sabemos, lo que proporciona pistas sobre el comportamiento del programa. El sistema de tipos de un lenguaje de programación define cómo se asocia un tipo con cada expresión en el lenguaje y además incluye sus reglas, tanto para la equivalencia y compatibilidad de tipos. ¿Recuerdan que siempre hay una forma de determinar transformar una forma de tipo, de una variable, un tipo de dato entero a un tipo de dato decimal o de coma flotante, por ejemplo, ¿no? Siempre se puede utilizar un cast para volverlo. Entonces, más o menos es por ahí la idea. Entonces, además, recuerden, esto siempre está presente en una expresión en el lenguaje de programación. Ah, ciertamente una de las partes más importantes para comprender la semántica de un lenguaje de programación es comprender su sistema de tipos, ¿no? Entonces, para entender de qué se trata, entonces lo que decimos es que debemos saber qué tipos de datos, por eso hablamos de un sistema de tipos, qué tipos de datos van a utilizar, ¿no? Tipos de datos
numéricos, decimales, de coma flotante u otros, ¿no? Entonces, esa es la idea. Es conveniente, tanto lógica como concretamente, pensar en las variables en términos de descriptores. Estamos diciendo variable descriptor. Entonces, ¿qué es un descriptor? Un descriptor es la colección de atributos de una variable. Sí, exactamente, como ustedes están pensando que se hacen con objetos, ¿no? Estamos hablando de un descriptor, es la colección de atributos de una variable. En una implementación, es decir, en un lenguaje de programación, un descriptor va a ser un área de memoria que almacena los atributos de una variable, ¿no? Estamos diciendo un descriptor es un área de memoria que va a almacenar esos atributos, ¿no? De una variable, ¿de acuerdo? Ahora, si todos los atributos son estáticos, los descriptores solo se requieren en el momento de la compilación. Entonces aquí estamos diciendo nosotros que cuando estos atributos son estáticos, solamente se utilizan al momento de compilar, en otras palabras, al momento de traducir, ¿no? Un lenguaje de programación a un lenguaje máquina, por ejemplo. Los descriptores solo se requieren en el momento de compilación. Estos descriptores los crea el compilador, generalmente son parte de la tabla de símbolos y se utilizan durante la compilación. Sin embargo, para los atributos dinámicos de un descriptor, parte o todo el descriptor debe mantenerse durante la ejecución. En este caso, el descriptor es usado por el sistema en tiempo de ejecución. Por eso hablábamos que cuando se diseña un lenguaje de programación es muy importante determinar el hardware, el software y el tiempo de ejecución, ¿no? ¿Por qué? Porque independientemente del traductor que se utilice, nos va a determinar ciertas características. Como decíamos, sin embargo, para los atributos dinámicos, parte o todo el descriptor debe mantenerse durante la ejecución. En este caso, el descriptor es usado por el sistema en tiempo de ejecución. En todos los casos, los descriptores se utilizan para verificar el tipo y construir el código para las operaciones de asignación y desasignación. Es más o menos la idea. Entonces, hablemos de tipos de datos primitivos. Ahora, estos tipos de datos se los denomina primitivos porque existen en la mayoría de los lenguajes de programación. Por eso son primitivos. Por eso decimos, los tipos de datos que no están definidos en términos de otros tipos de datos se denominan tipos de datos primitivos. Ya, evidentemente, muchos de ustedes deben estar pensando ya en tipos de datos numéricos, tipos de datos booleanos, tipos de datos carácter, por ejemplo, ¿no? Que no están definidos en términos de otros y son, por eso se denominan primitivos. Seguramente, por ejemplo, cuando hablemos de tipos de datos compuestos o no primitivos, estaríamos hablando, por ejemplo, de un array o de un diccionario en Python, por ejemplo. ¿Por qué? Porque se componen de otro tipo de valores. Las variables que representan un valor que puede tener un tipo entero, un tipo carácter u otro, por ejemplo, en un diccionario de Python, ¿no? Cosas así. O de tipos de enumeración o arrays, que los vamos a ver más adelante. Y por eso decimos, casi todos los lenguajes de programación proporcionan un conjunto de tipos de datos primitivos, ¿no? Algunos de los datos de los tipos primitivos son simplemente reflejos del hardware, lo que decíamos también, que es muy importante considerar el hardware. Por ejemplo, la mayoría de los tipos enteros. Otros requieren solo un poco de soporte y no hardware para su implementación, que podría ser software. Para especificar los tipos estructurados se utilizan los tipos de datos primitivos de un lenguaje, junto con uno o más constructores de tipos, ¿ya? Entonces, vamos a hablar de los primeros tipos de datos que se nos ocurren, que son primitivos, que son los datos numéricos. Algunos de los primeros lenguajes de programación solo tenían tipos primitivos denominados numéricos. Los tipos numéricos todavía
juegan un papel central en las colecciones de tipos que soportan los lenguajes contemporáneos. Entonces hablamos que estos tipos de datos primitivos, los primeros habían sido los numéricos, ¿no? Entonces es básicamente la idea. ¿Cuáles tipos de datos primitivos numéricos son los que se conocen? Primero, obviamente, porque dependen del hardware y están presentes en todos, son los enteros. El tipo de dato numérico primitivo más común es el entero, como estábamos diciendo. El hardware de muchas computadoras admite varios tamaños de números enteros. Por eso decimos que este depende del hardware. Estos tamaños de números enteros y algunos otros a menudo son compatibles con algunos lenguajes de programación. Es decir, los valores enteros que un lenguaje de programación maneja o soporta probablemente sea compatible con los lenguajes de programación que otro lenguaje maneje. Algunos lenguajes, por ejemplo, C++ y C#, incluyen tipos de enteros sin signo, que son tipos de valores enteros, obviamente sin signos. Los tipos sin signos se utilizan a menudo para datos binarios, unsigned integer, más o menos es la idea, ¿no? Un valor entero, pero también sabemos que no solamente existen enteros sin signo. Un valor entero con signo se representa en una computadora mediante una cadena de bits, con uno de los bits, generalmente el de más a la izquierda, que representa el signo. Eso lo sabemos porque lo hemos visto desde 112, desde el prefacultativo 112, ¿no? La mayoría de los tipos de enteros son compatibles directamente con el hardware, que es lo que estábamos diciendo hace unos minutos, porque dependen del hardware. Un entero negativo, entonces, podría almacenarse en notación de magnitud de signo. ¿Cómo es la notación de magnitud de signo? Cuando se maneja una cadena de bits, donde el bit de más a la izquierda va a representar el signo. Entonces decimos, un entero negativo podría almacenarse en una notación de magnitud de signo, en la que el bit de signo se establece para indicar negativo, y el resto de la cadena de bits representa el valor absoluto del número. La notación de magnitud de signo, sin embargo, no se presta a la aritmética informática. Ahí estamos observando un error o un problema. La mayoría de las computadoras usan una notación llamada complemento a 2, que también ustedes lo han visto desde el pre y en 112, para almacenar enteros negativos, lo cual es conveniente para sumar y restar, cosa que no se puede hacer cuando se tiene una cadena de bits con el bit de signo más a la izquierda. Si no, utilizamos una notación denominada complemento a 2. En la notación de complemento a 2, la representación de un entero negativo, estamos queriendo representar un entero negativo, se forma tomando el complemento lógico de la versión positiva del número y sumando 1. Esa es la idea para un complemento lógico, ¿no? Utilizando eso, complemento a 2. Algunas computadoras, sin embargo, todavía usan la notación de complemento a 1. Esta notación de complemento a 1 en esta notación de complemento a 1, el negativo de un número entero se almacena como el complemento lógico de su valor absoluto. Estamos hablando de un complemento lógico del valor absoluto del número entero. La notación de complemento a 1 tiene la desventaja de que tiene dos representaciones de 0. Puede consultar cualquier libro sobre programación en lenguaje ensamblador para obtener detalles sobre las representaciones de números enteros. Recuerden que cuando hablamos del lenguaje ensamblador, este depende del procesador. No es el mismo el conjunto de instrucciones que vienen por defecto en un procesador Intel que el conjunto de instrucciones que vienen por defecto en un procesador AMD, ¿no? Entonces eso hay que considerar. El segundo tipo, después de los enteros,
que es un tipo primitivo de dato, que como ya ven, también aparece siempre cuando se diseñan lenguajes de programación, es el tipo de dato de coma flotante. Los tipos de datos de coma flotante modelan, no representan exactamente, vamos a ver luego por qué, números reales, pero las representaciones son solo aproximaciones para muchos valores reales. Por ejemplo, ninguno de los números fundamentales pi o e, que es la base para el logaritmo natural, se puede representar correctamente en coma flotante. Por supuesto, ninguno de estos números se puede representar con precisión en una cantidad finita de memoria de una computadora, porque ustedes ya saben el número de dígitos que vienen después de la coma decimal, ¿no? Entonces, y por eso es difícil su representación. En la mayoría de las computadoras, los números de coma flotante se almacenan en binario, lo que agrava todavía el problema. Incluso el valor 0,1, 0,1, por ejemplo, en decimal, no puede ser representado por un número finito de dígitos binarios. Aquí nos trae un problema. Otro problema con los tipos de coma flotante es la pérdida de precisión a través de operaciones aritméticas. Eh, y eso nos ocurre hasta nosotros cuando hacemos alguna operación, ¿no ve? Eh, Nos dicen maneje 2 dígitos decimales, 3 dígitos decimales, 4 dígitos decimales, entonces siempre se pierde precisión. Los valores de coma flotante se representan como fracciones y exponentes. Para eso nosotros usamos la notación científica, ¿no? Ya nos da una idea de cómo funciona. Las computadoras antiguas usaban una variedad de representaciones diferentes para valores de coma flotante. Sin embargo, hoy en día la mayoría de las máquinas más nuevas utilizan el formato de la IEEE denominado Floating Point Standard, el 754. Las implementaciones del lenguaje usan cualquier representación que sea compatible con el hardware, es decir, las personas que van a diseñar el lenguaje, los implementadores del lenguaje, utilizan cualquier representación que esté o que sea compatible con el hardware. La mayoría de los lenguajes incluyen dos tipos de coma flotante, a menudo llamados float y double. Principalmente, esos los pueden ver en C. El tipo float es el tamaño estándar, normalmente almacenado en 4 bytes de memoria. Como ustedes pueden ver aquí, en 4 bytes de memoria. El tipo double se proporciona para situaciones en las que se necesitan partes fraccionarias más grandes y o un rango mayor de exponentes. Las variables de doble precisión o double suelen ocupar el doble de almacenamiento de las variables flotantes y proporcionan al menos el doble de bits de fracción. Entonces nosotros estamos hablando de en este caso, float, que tiene 4 bytes, donde se utiliza uno para el signo, 8 bits para el exponente y 23 bits para la fracción. En cambio, cuando hablamos de un tipo doble, este tiene el doble que un tipo float normal, ¿no? Estamos hablando de 8 bytes, donde seguimos manejando un bit para el signo, 11 bits para el exponente y 52 bits para la fracción. La colección de valores que se pueden representar mediante un tipo de coma flotante se define en términos de precisión y rango. ¿Qué es la precisión? La precisión es la precisión de la parte fraccionaria de un valor, medida como el número de bits. En cambio, el rango es una combinación del rango de fracciones y lo que es más importante, el rango de exponentes. Aquí alguna pregunta. Preguntas.
vamos a detener la grabación.